Cuando hace 5 años el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez habló por vez primera en Nueva York ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en sus palabras iniciales evocó la presencia en esta tribuna internacional de Fidel, Raúl, el Che y Roa, figuras trascendentales de la revolución que desde los primeros años del triunfo alzaron su voz en la ONU en defensa de Cuba y también de los pueblos oprimidos de América, África y Asia. Era él heredero y continuador de una tradición revolucionaria iniciada por Fidel en Naciones Unidas. Por ello, Díaz-Canel en 2018 expresó como sus predecesores las verdades más fuertes en este podio. Que nadie nos engañe aduciendo que la humanidad no cuenta con recursos materiales, financieros y tecnológicos suficientes para erradicar la pobreza, el hambre, las enfermedades prevenibles y otros flagelos. Lo que no existe es la voluntad política de los países industrializados, quienes tienen el deber moral, la responsabilidad histórica y recursos abundantes para resolver los problemas globales más apremiantes. En septiembre de 2018, el mandatario cubano, en el 73 periodo de sesiones de Naciones Unidas, denunció además las inequidades en el planeta, consecuencias, aseveró, del más despiadado capitalismo y del imperialismo. Rechazó la guerra y lo poco que se hace para enfrentar el cambio climático y abogó por la paz y por un mundo multipolar, equitativo, democrático y justo. Y condenó ante la comunidad internacional y en el propio Estados Unidos la política de bloqueo hacia Cuba del imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Consiste en el sistema de sanciones económicos más abarcador y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno. Ha constituido y sigue siendo un obstáculo fundamental al desarrollo del país y a la realización de las aspiraciones de progreso y bienestar de varias generaciones de cubanos. Como se ha dicho por tantos años en este mismo escenario, el bloqueo daña gravemente también, por su agresiva aplicación extraterritorial, la soberanía y los intereses de todos los países. Hacia el final de su discurso, Díaz-Canel confesó sentirse emocionado, pues hablaba exactamente el mismo día en que se cumplían 58 años de que Fidel, de Verde Olivo, joven y rebelde, por vez primera levantara su voz en este podio. Durante 4 horas y 30 minutos, el 27 de septiembre de 1960, en el más extenso y profundo de los discursos que se han pronunciado en Naciones Unidas, el entonces primer ministro cubano dijo las verdades que hasta ese momento nadie había expresado en ese foro. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Fue aquel de 1960 un viaje a Nueva York difícil para Fidel, algo que sabía desde antes de salir de Cuba. Por las presiones del gobierno estadounidense, le negaron permanecer en un hotel cercano a Naciones Unidas. Ante ello dijo que en casas de campaña establecería su campamento en los jardines de la ONU. Pero se fue a Harlem, uno de los barrios más pobres de Nueva York, donde a pesar de la represión policial fue recibido por las multitudes y acogido en el Hotel Teresa, donde fueron a conocerlo grandes líderes mundiales. Nikita Khrushchev de la Unión Soviética, Nasser de Egipto, Nehru de la India y el activista negro estadounidense Malcolm X. Casi 20 años después de su primer viaje, regresó Fidel a Nueva York y lo hizo en octubre de 1979. En la misma tribuna volvió a pronunciar un discurso en nombre de las naciones pobres del mundo y también lo hizo en representación del movimiento de países no alineados, cuya cumbre se había celebrado en La Habana un mes antes. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Las visitas de Fidel a Nueva York fue en 1995, en el aniversario 50 de Naciones Unidas. Ante más de 140 jefes de Estado, el líder cubano pronunció tal vez una de sus disertaciones más breves. En solo 6 minutos, ahora, haciendo gala de la síntesis,
ofreció una panorámica de los grandes problemas de la humanidad. Queremos un mundo sin hegemonismos, sin armas nucleares, sin intervencionismos, sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. 5 años más tarde, en septiembre de 2000, para la Cumbre del Milenio, volvió Fidel a Nueva York, en la que sería su cuarta y última visita a la ONU. De aquel entonces, muchos recuerdan el momento en que justo antes de comenzar a hablar, el comandante con su pañuelo ocultó los 2 bombillos que al encenderse indicaban al orador que debía concluir. Como en las 3 ocasiones anteriores, Fidel habló del peligro y los desafíos de la especie humana, del cambio climático, del hambre, de las guerras y planteó la imperiosa necesidad de refundar la ONU para salvar el planeta. Cualquiera comprende que el objetivo fundamental de las Naciones Unidas en el siglo apremiante que comienza es el de salvar al mundo no solo de la guerra, sino también del subdesarrollo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la destrucción de los medios naturales indispensables para la existencia humana. Y debe hacerlo con premura antes de que sea demasiado tarde. Nuestra convicción es que la lucha por lo imposible debe ser el lema de esta institución que hoy nos reúne. Muchas gracias. En ese propio lugar, el general de ejército Raúl Castro Ruz, en septiembre de 2015, en su condición de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, habló a la comunidad internacional. Con la voz firme y enérgica de siempre, Raúl evocó las razones que en 1945 dieron origen a la ONU, cuando las naciones decidieron unirse en esta organización con el diálogo y el entendimiento como premisa para entre todos superar la destrucción que dejó la Segunda Guerra Mundial. El compromiso asumido en 1945 de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos y su desarrollo económico y social sigue siendo una quimera, cuando 795 millones de personas sufren hambre, 781 millones de adultos son analfabetos y 17.000 niños mueren cada día de enfermedades curables, mientras que los gastos militares anuales en todo el mundo ascienden a más de 1,7 millones de dólares. Raúl, ante la Asamblea General de la ONU, también exigió el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pidió el cese de los conflictos internacionales y abogó por la paz en el mundo, y como Fidel, 15 años antes, habló de la urgente necesidad de transformar la Organización de Naciones Unidas. Cuba celebra con profundo compromiso el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Reconocemos que en estos años han intentado, pero no se ha hecho lo suficiente para proteger a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra y su derecho a un desarrollo sostenible sin exclusión. La ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los pueblos. En los últimos 63 años, en 6 ocasiones, los máximos líderes cubanos han estado en la ONU. Ahora, en medio de momentos también desafiantes para la humanidad, regresa Cuba, representada por Díaz-Canel a Naciones Unidas, para desde la Asamblea General y con la valentía y firmeza de siempre, hablar en nombre del Grupo de los 77 y China, y lo hará en defensa de la justicia, el desarrollo
y la paz. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.